Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Akemi Yato y quien les habla, Marlon Abanto, vamos a hablar sobre el paper titulado Language Skills and Earnings, Evidence from Childhood Immigrants, de los autores Hoyt Blakely y Amy Chen. Es conocido que la habilidad para comunicarte en un idioma es una barrera que separa a las personas que migran de las personas que viven en un país. Esta barrera se da principalmente de dos maneras, una social y otra económica. En la social, tenemos que, dadas estas diferencias en la habilidad lingüística, es que se suele producir temas de discriminación, aislamiento social, entre otros temas. En el lado económico, tener una deficiente habilidad lingüística reduce la productividad de la persona, lo que agudiza las brechas salariales. Asimismo, tener una mejor habilidad lingüística puede permitirte aplicar a mejores y más diversos trabajos. Los datos para el estudio se recogieron del Censo de Estados Unidos en 1990, donde se extrae las variables edad al llegar a Estados Unidos, dominio del idioma inglés, nivel educativo e ingresos laborales. El estudio restringe a las personas menores a 18 años al emigrar, lo que haría que nos quede un rango edad de 25 a 38 años. En este estudio se escoge en la variable de tratamiento a los inmigrantes que tienen el país de nacimiento uno donde no se habla inglés, y el grupo de control a inmigrantes que tienen como país de nacimiento uno donde sí se habla inglés como lengua principal. El objetivo del estudio es medir el efecto causal de las habilidades lingüísticas en los ingresos de los niños inmigrantes cuando estos ya ingresan a la fuerza laboral. Y el problema econométrico es la endogeneidad de nuestra variable explicativa, ya que los inmigrantes con habilidades lingüísticas más sólidas pueden ganar más por razones distintas a la anteriormente mencionada. Para esto se plantea una estrategia de variables instrumentales para solucionar el problema de endogeneidad y así poder identificar el efecto causal de las habilidades lingüísticas. Por ello se utiliza la hipótesis de periodo crítico que nos dice que los niños pequeños tienden a aprender idiomas con mayor facilidad, es decir, que aquellos que llegan a una edad más temprana podrán desarrollar mejores habilidades en el idioma inglés que aquellos que llegan a una edad más avanzada. Es así que diversos estudios identifican una asociación fuerte entre la edad de llegada de los inmigrantes y sus habilidades lingüísticas, y el paper utiliza una variable instrumental, que es la variable edad de llegada interactuada con una variable DANI para el país de habla no inglesa. La estimación del modelo econométrico. El paper establece la siguiente regresión, donde I es el individuo, J es el país, A es la edad de llegada a los Estados Unidos, Y es el logaritmo de los salarios, X es la medida de las habilidades del idioma inglés, que vendría a ser el regresor endógeno, A es una DAMI por haber llegado joven, es decir, a una edad menor o igual a 11 años, y N es una DAMI por haber nacido en el país de habla no inglesa. En los siguientes gráficos se ve la diferencia de medias tanto del dominio del idioma como del logaritmo de los salarios de los que provienen de países de habla inglesa versus los que provienen de países de habla no inglesa. Como se ve en el primer gráfico, hasta los 9 años hay una diferencia bastante pequeña en el dominio del idioma inglés de aquellos que provienen de países de habla inglesa versus los que provienen de países de habla no inglesa. Y a partir de los 9 años la diferencia es negativa, ya que aquellos que provienen de países de habla no inglesa no llegan a tener tal dominio como aquellos que provienen de países de habla inglesa. Lo mismo sucede con el gráfico del logaritmo de los salarios. Hasta los 10 años la diferencia es bastante mínima y a partir de esta edad ya comienza a ser negativa. La estimación del modelo econométrico por mínimos cuadrados en dos etapas. Primero se realiza la ecuación de la primera etapa que relaciona el instrumento K sub IJA versus el regresor endógeno X sub IJA. En este caso se descarta el supuesto de que la edad de llegada es una variable binaria y se establece una variable que capta mejor la adquisición de una segunda lengua en los niños. Para ello se usa una parametrización que admite una degradación de la capacidad de aprendizaje que comienza a partir de los 12 años y va creciendo linealmente. Es decir, que los resultados lingüísticos y salariales de los inmigrantes de países de habla inglesa y de habla no inglesa son cada vez más divergentes a partir de los 12 años de edad. En este caso, el instrumento es la interacción de la diferencia entre la edad de llegada y el umbral, que son los 11 años, y una variable DANI para el país de habla no inglesa.
El instrumento K sub I JA es igual al máximo de 0 y A sub I, que es la edad de llegada a los Estados Unidos, menos el umbral, que son los 11 años, por N sub J, que es la variable DANI para el país de habla no inglesa. Este instrumento permite que la diferencia entre los grupos de control y tratamiento aumente a partir de la pubertad. Al desarrollar la ecuación de la primera etapa se obtienen los siguientes resultados. En la columna 1 y 2 se puede ver la fuerte relación negativa entre el instrumento K sub IJA y la capacidad de hablar inglés. Es decir, que los inmigrantes que llegaron de países que no hablan inglés tienen un nivel de inglés cada vez más deficiente por cada año de llegada después de los 11 años, que en este caso vendría a ser de 7.76% por año después de los 11 años. En la ecuación de la segunda etapa se relaciona el resultado de interés, que son los salarios, con el regresor endógeno, que son las habilidades del idioma inglés. En este caso se incluye un vector de variables explicativas exógenas, W sub IJA, un delta A que controla los efectos de la edad a la llegada que no son del lenguaje, un gamma A que controla las diferencias entre países de habla inglesa y no inglesa. Al regresionar esta ecuación, se obtiene el beta de variables instrumentales. En la columna 6 se puede ver que la estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas sugiere que en promedio mejorar la capacidad de hablar inglés en una unidad aumenta el salario en 33.35%, lo cual es mayor a la estimación realizada por Nico, que es de 22.19% que se observa en la columna 4. Es decir, que la estimación por Nico está sesgada a la baja. Esto debido a que mínimos cuadrados en 2 etapas sí incorpora la endogeneidad a través del instrumento y así se puede obtener una estimación consistente del efecto de las habilidades del idioma inglés. El estudio concluye en primer lugar que se encuentra un efecto positivo significativo de las habilidades del idioma inglés sobre los salarios entre las personas del censo de 1990, que emigraron a los Estados Unidos cuando tenían menos de 18 años. En segundo lugar, el efecto estimado usando la estrategia de variables instrumentales es mayor en magnitud que el sugerido por la de mínimos cuadrados ordinarios, ya que esta última, MICO, no aborda los problemas de endogeneidad, que son las variables omitidas y el error de medición. Los comentarios. Se realiza una comparación de los estimadores de MICO y variables instrumentales. La estimación por variables instrumentales del retorno a las habilidades lingüísticas es más alta que la estimación por MICO. Sin embargo, si se considera a la habilidad o a los años de escolaridad como variables omitidas, los resultados deberían ser contrarios. Para esto se analizan 2 razones de endogeneidad, que son la omisión de variables y el error de medición en la medida de las habilidades lingüísticas. Con respecto a la omisión de variables, la variable habilidad o años de escolaridad afectan tanto la capacidad de los ingresos como la adquisición del lenguaje. Al existir correlación entre la variable omitida, ya sea habilidad o años de escolaridad, y la capacidad de hablar inglés, se genera un sesgo de estimación. Para ello, el estudio regresiona la variable años de escolaridad con la capacidad de hablar inglés, y como se ve en el cuadro, en la columna 3, se realiza la estimación por Nico, lo cual sugiere que aumentar la capacidad de hablar inglés en una unidad aumenta los años de escolaridad completados en 2 años, mientras que la estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas, que se observa en la columna 4, sugiere que aumentar la capacidad de hablar inglés en una unidad aumenta los años de escolaridad en el doble, es decir, en 4 años, por lo que se generaría un sesgo positivo más no negativo. Ahora, con respecto al error de medición en la medida de las habilidades lingüísticas, la medida del lenguaje utilizada es una medida ordinal con 4 categorías, de 0 a 3. Es probable que este se mida con error porque se basa en la autoevaluación de cada individuo sobre su capacidad de hablar inglés. Para ello, se analiza cómo podría salir el sesgo negativo por el error de medición. Se establece una regresión que relaciona el logaritmo de los salarios con la variable X estrella, que vendría a ser la estimación correcta de las habilidades lingüísticas, mientras que X es la que es hallada por el investigador. Este modelo asume que se cumplen los supuestos clásicos, y en el caso de la relación de X con X estrella, hay un factor lambda que es un factor de escala. Es así que el valor asintótico de la estimación por Nico se encuentra a través de la siguiente ecuación. Y en el caso de error de medición clásico, se asume que la covarianza de X estrella con el término de perturbación es igual a 0, entonces
esos términos se anularían de la ecuación y por lo tanto, cuanto mayor es el ruido, es decir, la varianza del término de perturbación, más lejos estará el término entre paréntesis de 1 y tenderá a 0. Y es por ello que el beta hallado por Mico será menor al hallado por mínimos cuadrados en 2 etapas. El segundo comentario que nos gustaría apuntar es que el paper estudiado omite evaluar las condiciones de relevancia y exclusión acerca del instrumento utilizado. Analizando estas condiciones por nuestra cuenta, podemos comentar que la condición de relevancia sí se cumple, dado que, como ya se explicó previamente, existe una correlación negativa entre la edad en que llegan los inmigrantes y habilidades lingüísticas. En contraste, la condición de exclusión no necesariamente se va a cumplir, ya que si tomamos en el término de perturbación la variable de años de escolaridad en Estados Unidos, podemos observar que no existiría una correlación igual a 0 entre el instrumento elegido en el paper y los años de escolaridad en Estados Unidos. Es explicado porque mientras antes llegue la persona a los Estados Unidos, es lógico que va a tener mayores años de escolaridad en dicho país. Por lo tanto, sí habría una correlación negativa, lo que crearía un sesgo en el valor predicho de X. Recomendaciones. Nuestra recomendación con respecto a este problema es que sugerimos un nuevo instrumento que sería también una interacción, pero en este caso la habilidad lingüística de la persona al llegar a Estados Unidos por primera vez, interactuado con la dummy de si es que el país del cual llega es habla no inglesa. Ese instrumento sería mucho más potente, ya que tendría una condición de relevancia más fuerte, es decir, la relación con la variable endógena sería mayor y cumpliría con la condición de exclusión, ya que la variable habilidad lingüística de la persona al llegar a Estados Unidos estará en un periodo previo a cuando se evalúen los años de escolaridad que tiene esta persona en Estados Unidos, por lo que no habrá relación alguna. Gracias.